Víctor Font, quien antiguamente era candidato a la presidencia del Barça en 2021, comentó pues una vez más el tema de la salida de Messi y lo denominó como el error más grave de la historia reciente del club. Bueno, yo como tal pues me gustaría hablar de Víctor Font, primero dando un contexto y después ya explicándome. No es la primera vez que Víctor Font pues digamos que hace una especie de crítica a Laporta y ya lo había hecho antes, ya propiamente hace poquito, creo que mismo verano. ¿Qué fue lo que llegó a comentar Víctor Font? Pues lo que llegó a comentar fue algo en plan que estábamos peor que ahora, que el Barça estaba peor que hace 2 años, sí, que el Barça estaba peor que hace 2 años y que ahora estábamos peor, que Laporta esto y no sé qué, tal. Y pues iba a comentarlo, pero tomando en cuenta que Víctor Font pues sí es alguien que yo creo que es parte de la oposición barcelonista políticamente hablando, creo que tiene un mundo que ver, sinceramente, tanto con lo que son Rosell y con lo que son Bartomeu. La oposición está por una parte de Víctor Font y por otra parte está el bartorroselismo, tal y como yo lo veo, y creo que pues ya saben que yo personalmente tanto con Rosell y como con Bartomeu no llego a compartir mis ideas, tanto en gestión económica, política y más que nada deportiva. Las ideologías que suelen tener Rosell, Bartomeu no suelen ser, digamos que, pues sí, ideologías muy productivas, muy buenas para lo que es el Fútbol Club Barcelona. Entonces yo no soy tanto de confiar en ellos, siempre digo lo mismo, que no es realmente que yo soy un hater personal de ellos, sino simplemente que no comparto las ideas y que si ellos, pues digamos que tuviesen un buen plan de gestión y hicieran una muy buena gestión, tal y como lo dictamina el modelo del Barcelona, yo sinceramente les apoyaría. Víctor Font, pues repito, para mí es parte de lo que es la oposición política, pero repito, creo que tiene un mundo que ver. Víctor Font, al contrario de tanto Rosell como Bartomeu, es un, podríamos decir que político, un presidente, bueno, era un candidato a la presidencia, al final ganó Laporta, pero es un candidato que yo creo que tiene que ver un mundo con lo que es el modelo del Barça, y él sí que podríamos denominarle como alguien con ADN Barça, es decir, alguien que cree en nuestro modelo político, es decir, pues este modelo político de no ser intervencionista, de no ser presidencialista, dejar hacer a la dirección técnica y a la dirección deportiva, dejar que tomen las decisiones, darle a cada sección su tramo de poder, repartir la autoridad, no ser centralista, ¿qué podríamos decir también? Alguien que pues también es de controlar el gasto, alguien de confiar en lo más importante, en un entrenador con el estilo de juego que necesitamos, es el juego de posesión. Necesitamos todo esto y claramente es lo que él llegaba a comentar durante la campaña y lo llegaba a comentar con más solidez y rotundidad que Laporta. Laporta pues realmente pocos argumentos eran los que presentaba sobre un proyecto deportivo. Hablaba sobre pues bueno, sobre lo que necesitaba posiblemente el Barcelona, pero no dejaba en claro que iba a traer a un entrenador en específico, que iba a traer a una dirección técnica específica que les iba a dejar trabajar. Al final no lo dijo, lo votaron, pero pues así fue como lo hizo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que al final, pese a que no lo dijo, pues es lo que hizo precisamente. Trajo a Jordi Cruyff, lamentablemente ya se ha ido, y Xavi pues le ha traído también, y Xavi pues era también precisamente quien ahora está trabajando con nosotros. Y pues bueno, eso es lo que también precisamente decía Víctor Font, solo que él sí mencionaba nombres, y era precisamente Jordi Cruyff y por otra parte Xavi. Yo sinceramente, repito, considero que es un mundo entero el que no tiene que ver Víctor Font con Laporta, pese a que también es oposición, pero creo que tiene un mundo que ver lo que es Font con Laporta y Font con lo que es Rosell, Bartomeu, y se me olvidó también con lo que es Toni Freixa. Y creo que es alguien que en caso de que Laporta, por estos estatutos rancios, que vete tú a saber quién es el que hizo, no se pudiese llegar tal vez a presentar a la reelección presidencial, no sé cuándo sea, si en 2026, 2027, pero a la reelección presidencial, digamos que no se pudiera presentar. Yo sinceramente creo que una opción muy buena sinceramente sería tener tal vez por aquí a Víctor Font, con todo respeto, pero porque yo creo
creo que no estaríamos del todo seguros si tuviéramos por otra parte aquí a Toni Freixas. Bueno, Rosello y Bartomeu se pueden volver a presentar, pero yo creo que por lo que han hecho y la imagen que ya tienen, tendrán la mínima pena que de no presentarse. Pero pues la variable siempre está ahí, uno nunca sabe. Le sumas a esto que está, pues repito, Toni Freixa, y que le puedes sumar a un Agustí Benedito y esta clase de personajes. Yo sinceramente creo que sería muy bueno que tuviéramos a Víctor Font, o al revés, incluso por qué no que tuviéramos a alguien de esta misma línea, de esta misma junta directiva, que le diesen el permiso de dimitir como mínimo un año antes de las elecciones, y que pudiese presentar su campaña y pudiese, digamos, que hablarnos de lo que vendría pues a comentar. No sé quién podría o si alguien querría hacerlo, pero el hecho de no tener tantos candidatos, esto a fin de cuentas es como el tema del entrenador, el hecho de cómo podríamos denominarlo, este tema de que tener este estilo de juego tan específico es muy complicado. Sí, es muy productivo y nos lleva, yo sí creo, no quiero ser prepotente, pero yo sí creo que bien trabajada esta idea, a diferencia de otros estilos, sí nos lleva a niveles superiores y sí nos hace superiores, sí nos lleva, cuando se trabaja bien, nos lleva a niveles verdaderamente superiores. Pero aquí hay una desventaja, y es que es muy difícil encontrar a un entrenador con este estilo de juego y que lo sepa desarrollar. Son muy pocos y generalmente pues están en grandes clubes donde pues no se les puede sacar, salvo alguna cosa rocambolesca y surrealista. Y también pasa con la presidencia. Tenemos un contexto en el que pocos conocen lo que se vive aquí mediáticamente, nuestro modelo de gestión específico. Entonces yo creo que está Laporta por una parte, y está tal vez pues quien haya sido miembro de su junta, y Víctor Font, y ya. Sí, o sea, no es como que haya tres Laportas, como si hay tres Roseles, ¿sí? Es una cuestión complicada. Y yo sinceramente creo que Víctor Font es alguien que nos podría ayudar. Sinceramente es alguien que, tomando en cuenta que, no sé, pues que estuvo en las elecciones de 2021 mejor dicho, creo que nos podía beneficiar mucho, que nos pudiese ayudar. Pues sí, repito, si Laporta no se puede presentar, creo que sería un muy buen presidente. Bueno, esto por una parte, enfatizando más o menos lo que es Víctor Font para mí, en el contexto, podríamos decir que político-deportivo de lo que es el Barcelona, que pues realmente esto tiene que ver un mundo con lo que pasa en el terreno de juego, porque el presidente pues es el que escoge la dirección técnica, la dirección deportiva, a la plantilla, el modelo de gestión económico, el modelo de gestión político, social incluso. Entonces es un mar el que tiene que ver, pero esto más o menos ya enfatizando el contexto, que yo no soy alguien realmente que es detractor de Víctor Font, como tal vez sí lo puedo llegar a ser de Rosell, Bartomeu, Freixa, y repito, por lo mismo, que no porque yo me traiga algo personal, sino porque considero que sus ideas no son para nada una cuestión positiva para lo que es el Barça. Ahora, ya que aclaramos esto, el hecho de que Víctor Font tal vez digamos que no deje la actualidad del Barça, pues tal vez te habla de que posiblemente pues tal vez tendría alguna especie de intención de permanecer pues como un candidato, es decir, volverse a presentar, y tal vez por eso hace esta clase de críticas, como de que económicamente estamos peor que antes, y el hecho de que, bueno, pues ahora esté hablando de la salida de Messi, que es el peor error del club. Bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Esto sinceramente yo creo que más que de verdad, yo creo que Víctor Font en el fondo sí tal vez pensará que la salida de Messi fue un error. Para mí personalmente también podría serlo, pero más que tacharlo yo como un error, yo lo tacharía personalmente como un mal necesario, porque no voy a decir que sea un error, porque a fin de cuentas era algo que necesitábamos. Sí, era algo que necesitábamos, pero sigue siendo algo que es negativo, porque te deja sin el mejor jugador de tu historia. ¿Sí me explico? Entonces no voy a decir que realmente es algo positivo, es un acierto negativo, es un mal necesario para mí lo que fue la salida de Messi. Y Laporta pues es en este caso lo que hizo, y yo creo que tomando en cuenta que Víctor Font es alguien que perfectamente sabe la situación que dejó Bartomeu, sabe precisamente lo que sucedió aquí, yo creo que él sabe que lo que está diciendo económicamente pues es mentira, porque han reducido la masa salarial y están aumentando ingresos poco a poco con un proyecto, están controlando gasto y están aumentando deuda.
deuda y que por otra parte la plantilla está perfeccionada, bueno, más perfeccionada que antes, tenemos un buen entrenador, Laporta no es centralista ni es presidencialista, está haciéndolo muy bien, el culé está satisfecho con él. Entonces yo creo que en el fondo Víctor Font sabe que en lo que dice pues hay una parte, pues no sé si decir de falacia, sofisma, mentira. ¿Por qué está pasando esto entonces precisamente? ¿Por qué Víctor Font está haciendo esto? Bueno, yo sinceramente creo que esto obedece a lo que es denominado como... Vamos a decirle denominado lo que es hacer política, entre comillas. Es decir, yo lo que hago para intentar vender que mi proyecto, que yo somos el futuro, pues lo que vamos a hacer es utilizar la estrategia, el principio de la exageración. El principio de la exageración, que es pues el decir que estamos muy mal, pese a que estemos bien, pese a que estemos más o menos actualmente muy bien. El hecho de decir que estamos mal, el hecho de tal vez sobreexaltar un mínimo error para crear una especie de negatividad, un contexto, una crítica, ¿cómo podemos decir? En donde se entiende que hay un contexto negativo, ¿sí? Crear un contexto negativo artificial para después yo con mis ideas y yo con mis proyectos intentar venderme como el héroe. Si me explico, y tomando en cuenta eso y que seguramente espero que tenga la intención de ir a la candidatura en 2020 cuando sea, yo sinceramente creo que es por esto. Es decir, no soy tonto, no voy a decir que Víctor Font realmente piensa esto, tomando en cuenta quién es Víctor Font, la inteligencia que debe tener y los conocimientos que de ley tiene para gestionar un club como el Barça y su proyecto denominado al futuro en catalán, pues supongo que es alguien que debe saber esto perfectamente. Si lo sé yo, que soy un aficionado, alguien que iba a ser candidato a la presidencia, alguien que era candidato a la presidencia, yo creo que lo sabe también perfectamente. Y tomando en cuenta esto, yo sinceramente creo en todo sentido que es alguien que sí nos podría ayudar, pero repito, creo que él mismo sabe que lo que está diciendo aquí es falso. Ni estamos peor que hace 2 años, estamos mucho mejor. Y por otra parte, la salida de Messi sí fue un error. Bueno, no un error, para mí no es tan sencillo que denominarlo como un acierto o un error. Para mí es un mal necesario, un acierto negativo, por así decirlo. Y tomando en cuenta esto, yo creo que sabiendo la situación que dejó Bartomeu, porque si él iba a ser presidente, sabía también de sobra lo que iba a tener que hacer económicamente, todos los malabares y todos los... ¿Cómo podemos denominarlo? Todas las acrobacias económicas que iba a tener que hacer, como los tenía que estar haciendo Laporta en estos momentos. Yo creo que viendo lo que iba a tener que hacer, sabía la situación que había. Y tomando en cuenta que él sabe la situación que había, pues yo creo que puede entender que hasta cierto punto la salida de Messi pues fue algo entendible y algo, pues digamos que muy probable. Y al final así fue. No sé si con esto lo que busca criticar es pues tal vez no incluso la situación, porque puede que él la sepa, pero sí tal vez criticar la manera en la que lo llevó Laporta, que es ahí donde estaría la clave. Y Laporta, pues bueno, ¿qué fue lo que hizo? Laporta lo que dijo es que quería la continuidad de Messi. Messi no sé cuánto cobraba, creo que cobraba 100 millones de euros, creo que net brutos, y netos no sé cuánto será. Y evidentemente pues no te alcanza con la masa salarial en 700, creo que rozando los 800 millones. Y hay que recordar que básicamente Bartomeu creo que en su momento tenía la masa salarial todavía más alta, tomando en cuenta que estaba Luis Suárez y Rakitic, creo que elevaba más de los 800 millones, y tomando en cuenta que tú ingresas aproximadamente 1000 millones o 900 millones, pues casi te estás acabando todo el dinero, ¿sí me explico? Porque estás llevando a la masa salarial al límite, estás maximizando el gasto, y en cualquier momento cuando tu proyecto fracase porque es inexistente, tendrás unas pérdidas horribles, y ahí es cuando te quedas bloqueado, y la situación de ahorita viene de ahí. Entonces yo creo que sabe Víctor Font esto, y Laporta lo que intentó pues fue bajarle el salario. Le ofreció a Messi una oferta de renovación, donde pues él ofrecía reducirse el 50%. Messi terminó aceptando, y es curioso porque Bartomeu también le quería ofrecer la oferta de renovación después del 2-8, solo que después del 2-8 más que
del 2-8 pues lo que provocó es una crisis institucional, y al final Messi para renovar pues es lo que ya vimos lo que pidió, ¿no? Según las filtraciones del mundo, que si hazme un palco para mí Luis Suárez, que si quiero un viaje a Argentina, cláusula simbólica, no sé qué, tal, y Bartomeu iba a aceptar y aceptó, pero que por las razones que sea, gracias a Dios dimitió antes de firmar ese contrato. Y qué es lo que al final pasó, que con Bartomeu pidió más, y tomando en cuenta que es Laporta, lo que prometió y todo, pues al final lo que terminó sucediendo es que con Laporta, tomando en cuenta que era alguien con proyecto, terminó aceptando la reducción salarial. ¿Qué podemos concluir? Lo que nosotros podemos concluir es que básicamente aquí lo que pasa es que si llega alguien sin proyecto como Bartomeu, pues tiene que intentar obtener algún beneficio, y eso pedir más, pues todo tipo de variables, que si un palco por aquí, que si un vuelo por acá. Pero si es alguien con proyecto como lo es Laporta, pues incluso puede llegar a no pedir más, sino que incluso aceptar una reducción salarial. En su momento Messi lo aceptó, y es un gesto que te habla de lo que había conseguido Laporta. Laporta sí consiguió el ok de Messi, pero la masa salarial no encajaba, los números no salían, cosa que siempre se me ha hecho curiosa, porque siempre desde que llegó mandó inmediatamente a hacer un informe prácticamente para ver cómo está la situación del club. Le llegaron esos informes, y que yo sepa pues ya desde antes debía tener los números, ¿no? Y si ya más o menos como a tardar mucho, principios de mayo, ya debería saber, yo creo que perfectamente, si le daba para renovar a Messi o no. Pero bueno, entonces a fin de cuentas Laporta pues le ofreció esa renovación del 50% reducido. No se pudo lograr, Messi salió y ya sabemos qué es lo que pasó al final. 2 años en el PSG, después al Inter de Miami, nosotros por nuestro lado. Tal vez si en algo, entre comillas, se habrán equivocado Laporta y Messi, se no haberlo intentado más. Tipo que Laporta le ofrezca como da a Dani Alves, tipo pues un contrato salario al mínimo que permite legalmente la liga. Ofrecerle lo mínimo para que se pudiese quedar. De que se podía quedar, se podía quedar. Pero había dos fórmulas. Primero, utilizar las palancas para para renovarle, y básicamente terminar con ese margen bloqueado teniendo a Messi, y seguramente reinando el equipo medianamente bien por el simple hecho de que está Messi, porque el Barça de la 21-22 que iba tan mal no es tan diferente al Barça pues de la 20-21 donde estaba pues también Koeman. La diferencia, ya comenté, es que si Messi, lo que hacía Koeman de cara a su incapacidad para ofrecer un buen juego es jugar para Messi, que Messi se encargue de todo, y a partir de allí pues claro, tomando en cuenta que juegas para Messi, un nivel mínimo tienes. Entonces hubiera seguido Messi, el equipo hubiera seguido seguramente un paso en tierra de nadie, es decir, sin llegar a lo máximo pero sin llegar a lo mínimo, y hubiésemos acabado con Koeman. Así no creo que lo hubieran renovado, y Xavi o no hubiese llegado más tarde. Número 2, aparte de eso, nos hubiéramos acabado el dinero, y si íbamos a fichar, no nos hubiésemos podido fichar a Lewandowski, a Koundé, no nos hubiésemos podido fichar a Christensen, seguramente no hubiéramos podido hacer muchas renovaciones como la de Gavi, como la de Araujo, y olvídate de ir a por Bernardo Silva y ahorita haberte traído a Gundogan, prácticamente te quedas peor. Por otra parte, yo creo que más aparte de esto hay una cuestión extra, y es que eso por una parte, si le renovas con palancas, seguramente hubiera seguido Koeman y te hubieras acabado el dinero, más que el dinero, el margen salarial, para seguramente poder fichar al de aquí y al de allá. Ahora, había un segundo plano por el cual tal vez lo podía renovar, y es el hecho de renovarlo, pero renovarlo no por menos de 50%, sino seguramente un 1% de lo que ganaba, que gane 1 millón de euros, o que simplemente tenga ese salario tipo Dani Alves, que era el peor pagado de toda la liga y regresó al Barça. Salvo una cosa así, tal vez hubiera podido seguir y hubiéramos tenido el margen para ficharnos al de aquí y al de allá. Koeman seguramente hubiera seguido, pero yo no creo que lo hubieran renovado. Yo creo que hubiera terminado y Xavi hubiera llegado más tarde, o directamente no hubiera llegado. Y si llegaba más tarde, quiere decir que apenas esta 22-23 hubiera sido o bien su primera temporada, y por ende no habríamos ganado la liga ni la Supercopa, y deportivamente estaríamos más atrasados en nuestro proyecto de reconstrucción. Tal vez era un plano, pero yo creo que Laporta, si no intentó eso, es directamente
porque y se guardó las palancas, seguramente es porque pues tal vez no creía que Messi iba a aceptar eso, y que viendo cómo están los jugadores con esta fiebre del oro, como lo denominó Tuchel, y sabiendo que no iba a aceptar, y seguramente creyendo que era una ofensa, ¿no?, para un jugador tan importante para el Barça, el ofrecerle un salario tan vergonzoso, y más aparte habría que ver si Messi era capaz de aceptar eso con tal de quedarse, tomando en cuenta que en el PSG ya tenía ofertas y le ofrecían más, que estaban sus amigos, que si habían ahí argentinos, que si Neymar y no sé qué. Entonces al final pues uno nunca sabe, pero al final yo creo que de que era posible, con un margen, era posible lograrla y quedándote sin margen salarial, o era capaz de lograrse pero y tener margen salarial, pero yo creo que el equipo hubiese jugado mejor, y claramente pues seguramente Koeman no hubiera sido destituido. Entonces era una situación muy difícil, y tomando en cuenta las variables que había y tomando en cuenta lo que sucedió, yo creo que era más probable que improbable que saliera Messi, y así ha sido, y la salida de Messi nos ha traído medianamente unos beneficios pues deportivos, que es pues el hecho de tal vez de planear ya un equipo sin dependencia a Messi, que todos jueguen, que cada quien tenga más responsabilidad, y por otra parte pues tener este plan de, pues ya digo, de tener este plan donde pues te quedas al no renovar a Messi pues con el margen salarial. Entonces pues era más probable que improbable, era una situación muy complicada, y fue lo que hizo Laporta. Eso simplemente para, digamos, que contestar en defensa de Laporta, pero a fin de cuentas, repito, no soy tonto, sé que seguramente Víctor Font está siguiendo el principio de la exageración, y esto ofrece seguimiento a una estrategia de hacer campaña para intentar presentarse después, pero creo que es negativo que él esté diciendo esto, porque estas declaraciones que él hizo también las han tomado en el Marca, y cada que pasa algo positivo en el Barça, en el Marca no lo destacan, pero cuando Víctor Font dice esto, cuando Koeman dice esto, lo ponen en primera plana, y es lo que ahora han hecho. Entonces yo creo que contribuye un poco a tal vez darle bola a los señores de la mafia blanca, y claramente si hacemos esto pues mal vamos, sinceramente. Entonces pues nada, quería hacer esto para contestar por una parte y dejar en claro pues para mí que Víctor Font, pese a todo esto, pues es alguien, sí es oposición, pero es alguien muy diferente a Rosell y a Bartomeu, y más aparte decir otras cosas, como por ejemplo que pues bueno, ojalá si no pudiera Laporta presentarse, ojalá pudiéramos contar con él, pero pues bueno, simplemente llanamente eso. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en mi manga también. Soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.